Muy buenas a todos. En esta ocasión vengo a traerles los hidrocarburos aromáticos, en donde el benceno es uno de los principales que conforman esta unidad. Bien, los hidrocarburos aromáticos están compuestos por hidrocarburos monocíclicos, recordando que los hidrocarburos aromáticos son ciclos benceno, en donde tienen radicales, es decir, son monocíclicos con algún radical o varios radicales, dependiendo del tipo de carbono en el que contenga, y policíclicos en donde van a ser condensados o unidos a otros eh, ciclobencenos por medio de un hidrocarburo alinfático, tal y como se explica en un video anterior. Originalmente solo se utilizaba el término para el benceno, es decir, para los hidrocarburos aromáticos pertenecían solamente al benceno y algunos derivados. En la actualidad incluye casi la mitad de los compuestos orgánicos, es decir, de los alinfáticos, alcanos, alquenos, alquinos y sus ciclos o alicíclicos. Estos hidrocarburos están compuestos por uno o más anillos estables. Se consideran derivados del benceno si cumple con lo siguiente. Lo primero es que se sustituyen los átomos de hidrógeno por radicales de los hidrocarburos alinfáticos, tal y como se veía en la imagen anterior. Lo segundo es que deben de ser sustituidos estos átomos de hidrógeno por la unión de dos o más anillos de benceno. Y por último, por condensación de los anillos de benceno, es decir, cuando se unen varios anillos. Los hidrocarburos aromáticos pueden ser los siguientes: el benceno directamente, el tolueno, que el tolueno viene siendo ya el benceno, pero con un radical de metano, del metil, perdón. El otro es OMP-sileno, y eso lo vamos a ver a continuación más adelante para comprender un poco más cómo funcionan los hidrocarburos aromáticos. También está el indeno, naftaleno, bifenilo, antraceno y el fenatreno. Estos ya vienen siendo el fenatreno, de ahí en adelante viene formando lo que es la característica condensada de los hidrocarburos aromáticos. El benceno o anillo bencénico C6H6 es el hidrocarburo aromático más importante. Existen muchas formas de expresar el benceno. Por ejemplo, la fórmula desarrollada, que es la número 1, la estructurada de Kekulé, que es la número 2, que solamente es un hexágono indicando en dónde se encuentran su doble enlace, o el modelo de anillo, que es el número 3, que es un hexágono con un anillo en el centro. Estas son las tres formas de representar el benceno. Entonces, la nomenclatura de hidrocarburos aromáticos consiste en lo siguiente. Lo primero que tenemos es el benceno monosustituido, es decir, un sustituyente. Se añade el prefijo del sustituyente a la palabra benceno en esta ocasión. Por ejemplo, en primer lugar tenemos el bromo, que funciona como sustituyente en el benceno. Entonces, por tanto, se llamará bromobenceno. Luego tenemos el flúor como sustituyente
el cual se llamará fluobenceno. Luego tenemos un metil que tanto se podría llamar como metilbenceno y también se podría llamar como tolueno. Y así sucesivamente, según sus sustituyentes, va a ir variando el nombre. Aquí tenemos cuando son dos sustituyentes. Cuando son dos sustituyentes, nosotros el prefijo será o u orto, m, b en meta o p para. Pero esto va a depender de cómo lo nombremos. Por ejemplo, si los sustituyentes están en el carbono 1 y 2, se llamarán, en el caso del primero, que tiene dos cloros, se llamará 1,2 diclorobenceno. 1,2 diclorobenceno. O, siguiéndonos de la regla, acá que es O, y vemos que 1,2, entonces le ponemos O diclorobenceno. En el caso cuando es el 1,3, que es en este caso, podemos llamarlo, primero tenemos acá el bromo y el nitro, que puede ser un bromo 3 nitrobenceno o puede ser M, bromo nitrobenceno. Y así sucesivamente va a ir cambiando el nombre según en donde se encuentre el sustituyente. En donde se encuentre el sustituyente. Y tenemos por último lo que son los hidrocarburos de anillos condensados, que son anillos de benceno que se unen entre sí en más de una posición. Dependiendo su posición, se le dará su nombre. Dependiendo su posición, se le dará su nombre. Entonces, hasta acá hemos llegado explicando lo que son los hidrocarburos aromáticos, partiendo del benceno como principal sustituyente. Entonces, le dejo esta imagen por acá para que ustedes puedan ver los nombres según la posición en que se forma la sustitución. Gracias por ver, y si no se han suscrito a este canal, por favor háganlo.